Buenas noches, bienvenidos a De qué se habla a las 7. Un gusto acompañarlos a esta hora con los tres temas que son motivos de conversación entre los colombianos. El primero tiene que ver con el aumento de casos positivos de COVID-19 en varias regiones del país, lo que ha obligado a las autoridades a tomar nuevas medidas restrictivas para evitar un tercer pico de contagios. Mientras tanto, avanza el Plan Nacional de Vacunación. El segundo tema tiene que ver con el proyecto de solidaridad sostenible, base de una nueva reforma tributaria que presentará en los próximos días el Ministerio de Hacienda al Congreso. Esto, por supuesto, ha generado reacciones en distintos sectores del país por los puntos de la reforma. Y para finalizar, el tercer tema que tiene que ver con el Día Mundial del Clima, una fecha que está pensada con el fin de promover la conciencia colectiva y sensibilizar a las personas sobre la importancia y la influencia del clima en la vida de todos. Comenzamos. Europa, por su parte, ha declarado que su territorio está atravesando por la tercera ola de COVID-19. Esta semana hubo cada día 465.300 nuevos contagios en el mundo, exceptuando a África y Oriente Medio. Todos los continentes registraron aumentos del 34%, por ejemplo, en Asia, del 18% en Europa, 15% en Estados Unidos y Canadá y un 5% en América Latina y el Caribe. En la Florida, exactamente en Miami Beach, se vio obligada a imponer un toque de queda ante la llegada de turistas dispuestos a salir de fiesta en plena pandemia. Precisamente Filipinas también anunció nuevas restricciones como el cierre de iglesias en Manila, cuando los contagios alcanzaron un número récord de más de 7.000 nuevos casos por día. Brasil, por su parte, nuestro vecino, sumó la cifra de 2.438 muertes en un día, mientras se acumulan precisamente más de 11,9 millones de contagios. Por su parte, en Colombia, la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina, expresó su preocupación por el aumento de casos positivos en 15 zonas del país. Veamos lo que dijo. En este momento, la positividad nos indica que hay algunas ciudades que ya están entrando en una tercera pico epidémico. Es por eso importante, y quiero terminar con esto, mostrándoles las 15 ciudades que presentan la mayor positividad en Colombia en este momento y deben tener medidas no solo individuales, sino también medidas desde el gobierno local. Es más fácil encontrarme un positivo, necesito menos personas para encontrarme un positivo, significa que debo tomar medidas, debo mantener estrictamente el uso del tapabocas, evitar las aglomeraciones y mantener la distancia física con las otras personas. En esta gráfica podemos ver las 15 ciudades del país en las que han aumentado los casos positivos de COVID-19. Según el Instituto Nacional de Salud, Leticia, Santa Marta, Sincelejo, Barranquilla, Montería, Medellín, Manizales, Pereira, Armenia, Cali, Puerto Carreño, Riohacha, Tunja, Mocoa y Popayán. Diferentes autoridades del país han tomado medidas para intentar mitigar el aumento de contagios y de esta forma prevenir una posible emergencia hospitalaria. Para hablar de este tema nos acompaña hoy Iván Darío González, ex viceministro de Salud. Bienvenido a De qué se habla a las 7. Hola Daniela, buenas noches, ¿cómo estás? A José Fernando también un saludo muy especial. Bueno, doctor González, ¿es correcto afirmar que estamos entrando a una tercera ola, a un tercer pico? Y si sí, ¿cuáles serían las medidas para mitigarlo? Yo creo que más que estamos entrando, ya entramos. En ciudades como Santa Marta, entramos hace un par de semanas, Barranquilla, Medellín, ya va con un incremento altísimo. Entonces yo creo que lo que ha pasado tradicionalmente en Colombia es que no tenemos un único pico nacional, sino picos desfasados regionales. Y ya estamos en ese punto. Y lo más importante es insistir en las medidas básicas de distanciamiento, ventilación, el uso del tapabocas, el lavado de manos y evitar aglomeraciones. Yo creo que esos son los elementos grandes que tenemos en este momento para afrontar la pandemia, mientras poco a poco va avanzando el plan de vacunación.
También está con nosotros Carlos Álvarez, médico epidemiólogo y coordinador nacional de estudios de COVID para la Organización Panamericana de la Salud. Quiero transmitirle la siguiente pregunta, doctor Carlos Álvarez. Se dice que prácticamente es inevitable este tercer pico, esta tercera ola, pero entonces vemos que se toman algunas medidas que para muchos son bastante lapsas, puesto que pues, ustedes están viendo que los ciudadanos pues, no acatan algunas recomendaciones básicas como la del distanciamiento social, el uso frecuente del tapabocas, el lavado de manos, y esto pues obviamente ha incrementado el número de casos en nuestro país. ¿No sería mejor, y lo digo a manera de consulta, si realmente volvemos a las cuarentenas? ¿Es pertinente volver a las cuarentenas y encerrar a todo el mundo? No, definitivamente no creo que sea una de las medidas que se tenga que hacer en este momento de la pandemia. Creo que cada momento tiene unas condiciones especiales y dependiendo de las condiciones epidemiológicas de este momento, probablemente con las medidas que se están haciendo, pues se van tomando unas medidas restrictivas que definitivamente hay que también recordar que hay medidas que toman los gobiernos nacionales o departamentales o locales, pero también hay medidas que tenemos que tomar nosotros como ciudadanos y como comunidad. No tenemos que esperar que haya una medida que se tome en que me restrinjan la salida o que no pueda salir por pico y cédula, sino también debo ser consciente que estamos en un momento epidémico y que también debo cuidarme y debo cuidar de los míos y de mis seres que están alrededor mío. Entonces creo que acá es importante también que estas medidas se deben sumar a también las acciones colectivas de la comunidad y obviamente las medidas de autocuidado que sumadas a las tres son los que van a ayudar a que ese pico que viene creciendo pues se empiece a disminuir y ojalá se pueda incluso bajar o prolongar en el tiempo. Doctor González, ¿cuál sería su percepción al respecto sobre las cuarentenas y los confinamientos? Porque la realidad también es que estamos viviendo una fuerte crisis económica debido a la pandemia. Entonces, ¿realmente sí sería pertinente volver a encerrar a las personas, así sea solamente por un periodo de tiempo o por uno largo? Daniela, comparto totalmente la respuesta del doctor Álvarez, a quien aprovecho y le doy un saludo muy especial y afectuoso. No hay ninguna razón para llamar a cuarentenas generales, para bloquear del todo las actividades. Yo creo que las medidas selectivas, acotadas, en lugares donde hay brote son la alternativa más importante que tenemos y seguir insistiendo en, de una vez por todas, dejar atrás ese conflicto entre salud y, no voy a hablar de economía, salud y vida. No podemos poner la vida parqueada por protegernos del COVID. La visión del túnel nos puede hacer mucho daño. Necesitamos prepararnos para una carrera de largo plazo y eso significa aprender a convivir con el virus al mismo tiempo que vamos manteniendo y reactivando diferentes elementos de nuestro tejido productivo, económico, académico y social. Y creo que esa es la salida y esperaría que no haya esas otras medidas. Siento que hemos confundido ocasionalmente las medidas de orden público con las medidas epidemiológicas. Hay que mantener las pruebas altas, hacer muchas pruebas, rastreos. Cada persona positiva deberíamos estar viendo con quién estuvo, aislamientos. Esas son las medidas epidemiológicas y son las más efectivas, las que han usado los países que mejor han respondido. Y no quedarnos tranquilos solo con este tema de las cuarentenas, que son medidas de orden público que ayudan, pero no son la solución. Doctor, hemos escuchado en diferentes medios de comunicación algunos expertos decir que si llega este tercer pico, que prácticamente ya comenzamos, que prácticamente también ha dicho la Organización Mundial para la Salud, casi que es inminente también que llegue ya en América Latina, porque en Europa ya se está viviendo. Entonces, ¿qué podemos hacer en el sentido de, se ha anunciado, digamos, este fuerte pico? ¿Ustedes qué opinión tienen? ¿Usted qué opinión tiene ante los expertos que están diciendo que este tercer pico para nuestro país podría ser aún mucho más fuerte y llegar a diferentes regiones? Por ejemplo, estamos viendo, por ejemplo, que Mocoa está subiendo sus números, que Tunja también, son ciudades intermedias que no tenían tantos números de contagios positivos. ¿Usted cree que en este momento sería mucho más fuerte este tercer pico en nuestro país? Bueno, yo creo que esto es una suposición que se hace, pero en realidad tenemos que tener en cuenta que cada región, cada ciudad tiene un comportamiento diferente. En realidad vemos que
Por ejemplo, ciudades como Barranquilla, que tuvo un pico muy grande el año pasado, entre mayo y junio, ese segundo pico que se tuvo entre diciembre y enero fue un pico más pequeño y ahora tenemos un tercer pico un poco más grande que está siendo mayor que el de este segundo que tuvimos. Y así podría dar otros ejemplos de otras ciudades. Entonces me parece que no hay que pasar al otro extremo de plantear que pues, es catastrófico, que seguramente todos sabemos que el tercer pico es peor o que va a ser mejor, depende de cada momento, de cada ciudad y de algunas condiciones. Pero lo más importante es que no podemos esperar que el pico va a llegar y quedarnos con los brazos cruzados, sino saber y entender que esa dinámica del pico, qué tan grande va a ser el pico, pues estamos nosotros también formando parte de esa dinámica. ¿Qué quiero decir con esto? De nuestro comportamiento va a hacer que ese pico, como decía hace un momento, suba, se mantenga o baje. Y eso depende de cada uno. Entonces, creo que hay una dinámica epidemiológica, probablemente el clima no nos ayuda mucho, pero también hay una dinámica de nosotros como población que podemos hacer que este pico tome una curva diferente. Doctor González, hay una realidad y es que en esta pandemia es responsabilidad de todos salir adelante, evitar más contagios. ¿Cómo afecta la indisciplina social, el cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación y la posibilidad de llegar a la inmunidad de rebaño? Bueno, yo sí creo que usted lo ha dicho, Daniela, necesitamos seguir trabajando en la conciencia de todos los ciudadanos. Hay siempre una tensión grande entre dos elementos. Cuando trabajamos con el miedo y la prohibición o cuando trabajamos con la calma y la pedagogía. Yo creo que es importante mantener la calma. Colombia hoy está mucho más preparado para afrontar este tercer pico que está empezando por la costa que lo que estaba hace 12 meses. Hoy los ciudadanos estamos más entrenados y hemos incorporado nuevos hábitos en nuestras vidas. Hoy nuestros hospitales están mucho más preparados, el talento humano está más capacitado, sabemos más. Entonces creo que hay una combinación de elementos que nos permiten anticipar ese proceso. Vimos la encuesta del DANI ayer, cerca del 30% de las personas todavía tienen temor de vacunarse. Yo creo que ahí hay un elemento de pedagogía. Creo que debemos seguir insistiendo en el uso del tapabocas, el distanciamiento físico, la ventilación y el lavado de manos como elementos centrales en el comportamiento de los ciudadanos. Y me parece que esos serían para mí los dos elementos más relevantes en el marco de este momento que estamos viviendo. No creo que debamos olvidar la importancia de las estrategias que ha tenido la humanidad, que son tres: las intervenciones no terapéuticas, como el tapabocas, el lavado de manos, etc., los medicamentos que están en el hospital y las vacunas. Por primera vez la humanidad tiene los tres disponibles en el curso de una pandemia y por lo tanto, como usted bien dice, mientras avanzamos en vacunar y educar sobre la vacunación, no perder el impulso de seguir insistiendo en esto. Creo que es un trabajo importante, el cambio de hábitos no es fácil y me parece que en esa narrativa los mandatarios locales, más que culpar a la ciudadanía, deben invitar e incentivar al cumplimiento de esos comportamientos. Me parece que es un trabajo más de pedagogía y de largo, digamos, aliento y no quedarnos tranquilos porque cambiar los hábitos es muy, muy difícil entre la población. Pues es bastante importante considerar la transformación y el cambio de hábitos. El tema cultural también en Colombia es bastante complicado y hace pues que estos contagios permanezcan en el tiempo y además, como ya lo estamos viendo, se están incrementando. Aquí están 5 recomendaciones ineludibles para evitar el contagio que les queremos ofrecer a ustedes. Primero, evitar aglomeraciones. Distanciamiento social, muy importante, no nos cansamos de reiterarlo. También tenemos espacios ventilados, muy importante, uso obligatorio de tapabocas y lavado de manos cada 2 horas. Es más, terminamos nosotros aquí, Daniela, y nos tenemos que ir a lavar las manos. Y detrás de cámaras, ustedes no lo alcanzan a ver, pero todos tienen tapabocas y también se están lavando con frecuencia sus manos.
Bueno, hay algo bastante considerable y son los retos que se vienen, porque vemos que la vacunación en América Latina está bastante lenta y eso es bastante preocupante. ¿Cómo hacer para acelerar, doctor Álvarez, esta vacunación que llegue a más colombianos y en diferentes ciudades? Porque tenemos regiones del país, en el campo sobre todo, a donde todavía no han llegado estas vacunas. Bueno, antes de responderle la pregunta, hacer una precisión. Hablemos de distanciamiento físico más no social, porque podemos estar a la distancia, pero hablándonos, y eso es sobre todo importante para las personas que tienen o viven solas. Hay que mantener el contacto con estas personas, pero sí mantener distanciamiento físico. Con respecto a las vacunas, creo que hay 3 puntos claves para tener en cuenta en el Plan Nacional de Vacunación. Creo que también va a depender de 3 pilares, a mi modo de ver, importantes. El primer pilar es el gobierno nacional, el encargado de conseguir las vacunas y llegar y distribuirlas de forma adecuada, y entre más rápido se pueda, pues mejor, aunque sabemos de antemano que hay una limitación desafortunada en el mundo por estos biológicos, y justamente como nosotros queremos vacunas, también el resto del mundo quiere vacunas, y eso hace que haya una dificultad, pero es un punto importante que le corresponde al gobierno nacional. El segundo punto, o el segundo pilar, básicamente lo deben hacer los entes territoriales, que se deben articular completamente con las EPS que están en su territorio y a su vez con las IPS para agendar y hacer el proceso logístico adecuado para poder que una vez lleguen las vacunas se puedan agendar las personas y colocar los biológicos, es decir, las vacunas, en el menor tiempo posible. Y el tercer pilar definitivamente lo hacemos nosotros, los ciudadanos, porque tenemos que tomar la decisión de vacunarlos. Decía el doctor González, que también saludo afectuoso, doctor González, hay 30% que todavía no quieren vacunarse o por alguna razón. Es importante también que los ciudadanos entendamos la importancia y el privilegio que me llamen para vacunarme. Y adicionalmente poder ayudar en que tengamos que actualizar mi información ante la EPS. En estos días hemos visto que algunas personas no se han podido contactar, los datos que tienen no son los que son, o por la pandemia tuvieron que cambiar de ciudad. Entonces yo creo que acá es importante que cada uno, nuevamente insisto, tanto el gobierno, los entes territoriales locales, EPS, IPS, y aquí también el ciudadano, nos pongamos en el mismo sentido para que este plan fluya, y a medida que tengamos más vacunas, pues que rápidamente se puedan terminar aplicando a la población. Bueno, muchísimas gracias, ex viceministro Iván Darío González, por estar con nosotros. A usted muchas gracias, José Fernando, Daniela, por la invitación. Creo que abordan un tema relevante y de cara a la Semana Santa me parece que estas recomendaciones y la forma como lo vamos a afrontar en Colombia van a ser determinantes para que las personas que están en sus casas en este momento puedan recoger lo que hemos hablado y tener una Semana Santa en paz y biosegura. Así sea. Doctor Carlos Álvarez, médico epidemiólogo, muchas gracias por estar también con nosotros y despejar nuestras dudas. No, con muchísimo gusto, y también me uno al llamado del doctor González. Semana Santa es una semana para cumplir justamente los 4 preceptos que usted comentó. Con esto, con seguridad que vamos a cambiarle esa cara a esta tercera ola, como decimos es inminente, pero lo podemos modificar con seguridad. Gran reto el que tenemos también nosotros para cuidarnos, pero José Fernando, tenemos que mostrar también que no todas las cifras son alarmantes. En las últimas horas, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, entregó buenas noticias en materia de vacunación para la ciudad. Aquí están sus declaraciones. Hoy pusimos 28.102 vacunas en Bogotá. La cifra más alta previa que teníamos era de 21.000 vacunas. De esas 28.102, 14.269 fueron primeras dosis, fundamentalmente por agendamiento para personas mayores entre 75 y 79 años, y 13.833 fueron segundas dosis, mayoritariamente unas 10.000 a personal médico de primera línea, que ya le está correspondiendo su segunda dosis. Y salimos a las calles y les preguntamos a los ciudadanos cómo podrían ellos contribuir a evitar un tercer pico de contagios en el país. Esto fue lo que nos dijeron. Hay mucha gente que pasa fiestas, son sinvergüenzas y no respetan. Entonces, pero es que se va a ir la tercera ola de COVID. Y que la gente utilice su tapabocas, porque acá vienen también sin tapabocas a que uno los atienda, entonces eso no. La gente debe de estar consciente de que debemos seguirnos cuidando.
Es momento ahora de ir a la redacción de RTVC Noticias. Hacemos contacto con Lisa Díaz, que tiene a cargo el informe especial de esta noche para la emisión central. Lisa, buenas noches. ¿De qué se trata este informe? Buenas noches, les cuento que nosotros viajamos hasta el departamento del Chocó, específicamente a Vallasolano, para acompañar a las 4 comunidades que viven en esta zona del país y conocimos cuáles son las consecuencias que le dejó la muerte de su líder Miguel Tapí. Los invito para que no se pierdan el informe especial en nuestra emisión central de las 8 de la noche. Ahí estaremos en minutos todos, Lisa, muchas gracias por la información. Nosotros hacemos una pequeña pausa y al volver hablaremos de la reforma tributaria que tanto nos interesa a todos los colombianos. En los próximos días buscan justo a la actividad privada. Bienvenidos de vuelta a De qué se habla a las 7. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aseguró en los últimos días que los gobiernos requieren una pronta recuperación del crecimiento económico, el empleo y los indicadores de bienestar ciudadano. Esto para evitar una nueva crisis en la región. Por esto anunció la presentación del proyecto de ley de solidaridad sostenible, que busca hacer frente al alto endeudamiento producto de la pandemia del COVID-19. Este anuncio, del que se ha venido hablando durante toda esta semana en el país, es el tema que abordaremos a continuación. Escuchemos al ministro Carrasquilla. En los próximos días abordaremos la discusión de una serie de reformas que hemos denominado solidaridad sostenible, las cuales buscan justamente ese ajuste ordenado de nuestras finanzas públicas. Buscaremos enfatizar, por sobre todo, la protección de la población más vulnerable de nuestro país, su financiación con impuestos solidarios y el apoyo a la actividad privada y al empleo. La reforma tributaria, que en esta ocasión tiene como bandera el tema social, buscará recaudar la ambiciosa cifra de 25 billones de pesos distribuidos así. Se busca recaudar 25,4 billones de pesos exactamente, que son equivalentes a casi el 2,2% del Producto Interno Bruto. 10,5 billones de pesos se recaudarían por IVA, 16,8 billones de pesos por modificaciones e impuestos a las personas naturales, 3 billones de pesos en impuestos a personas jurídicas y se restarían 5,1 billones de pesos de los giros para las regiones. El proyecto será presentado al Congreso en los primeros días del mes de abril.
Para analizar este tema nos acompañan hoy Luis Fernando Mejía, director de Fede Desarrollo, y Fernando Quijano, director del diario La República. Buenas noches, bienvenidos a los dos a ¿De qué se habla a las 7? Gracias por acompañarnos hoy. Hola Daniela, un saludo muy especial a José Fernando, un saludo también para Fernando. Bueno, la primera pregunta claramente es una realidad que hay un déficit del Estado debido a la pandemia, pero ¿este es un buen momento para hacer una reforma o habría otra solución diferente? Pues Daniela, mire, infortunadamente la situación fiscal es muy complicada. El año pasado, pues producto de la pandemia, se cayó sustancialmente el recaudo tributario. Este año el gobierno ha anunciado que el déficit fiscal, la diferencia entre los gastos y los ingresos que hace el Estado, va a ser del orden de 8.6% del Producto Interno Bruto, es decir, 86 billones de pesos. La deuda aumentó en cerca de 150 billones de pesos, en parte producto de la caída del recaudo tributario, producto del mayor gasto para enfrentar la pandemia. Y ya las agencias de calificación del riesgo han puesto la alerta sobre la importancia de una reforma que permita estabilizar esa deuda pública, reducirla en el corto y mediano plazos y también despejar el panorama fiscal que tiene una alta incertidumbre. Naturalmente el año pues no es el propicio, infortunadamente estamos hasta ahora en una incipiente recuperación y buena parte de lo que se va a tener que hacer es precisamente calibrar esa necesidad de nuevos ingresos fiscales que es indudable a partir del próximo año, con también el balance de no generar una caída en el consumo y en el gasto que hacen los hogares y las empresas para poner, por supuesto, un freno de mano a la recuperación económica. Le traslado la misma pregunta a usted. ¿Este es el momento para hacer una reforma tributaria o tendrían que buscar otra solución? Yo creería que el momento no es adecuado. El momento no es para nada adecuado para hacer una reforma tributaria, porque es que es de sentido común, se cobran impuestos cuando la gente está boyante, cuando las empresas tienen utilidades, pero si usted observa los resultados económicos del sector productivo que se van a entregar ahora a finales del mes de mayo, van a ser malos. Casi todas las empresas o una parte grande de las empresas va a dar pérdida. Yo hubiese querido, más que rotular la reforma tributaria con un nombre eufemístico como solidaridad y todo este cuento, es simplemente un pacto por el crecimiento, un pacto por la reactivación, que es muy distinto, y llamar las cosas por su nombre. Y entonces, ¿cuáles son los sectores o cuáles son los jugadores económicos que están en condiciones de pagar impuestos? Una cosa muy simple, mire, el Ministerio de Hacienda presenta este proyecto de ley para quedarle bien de una u otra manera a las firmas calificadoras de riesgo y que la calificación de nuestra deuda, incluso el grado de inversión, no se vea muy comprometido. Pero dentro de la misma esencia de la reforma tributaria se puede desincentivar a que las personas inviertan. Yo creería que mucho mejor hubiese sido hacer un pacto nacional, haber recurrido a las empresas que les va bien, a ciertos sectores que no pagan impuestos y que haya digamos, una solidaridad, pero desde quienes tributan, no una solidaridad desde el gobierno, que es el que impone los impuestos. Se habla de 25,4 billones de pesos, casi que podríamos ser ganadores de un récord Guinness de la mayor cantidad de reformas tributarias en el menor tiempo posible en nuestro país. Casi que cada 2 años tenemos una reforma tributaria. No es muy ambicioso ese monto cuando en las otras reformas tributarias se habla de recaudar cerca de 7 billones de pesos, 25 billones de pesos. ¿Estamos en este momento en la situación, digamos, socioeconómica como para recaudar todo este monto? Pues mire, no son solamente 25, son realmente 30 billones, porque la diferencia entre esos 30 y esos 25 son los 5 billones de pesos que irían a las regiones a través del Sistema General de Participación. Es una reforma muy ambiciosa, sin lugar a dudas, muy por encima de cualquiera de las otras reformas que han ocurrido a lo largo de los últimos 20 años, como usted lo decía, prácticamente una reforma cada 2 años. Pero precisamente por eso tal vez es que tenemos que hacer algo mucho más ambicioso, y es que típicamente los colombianos siempre estamos en los pañitos de agua tibia, en cómo corregir solamente problemas coyunturales y no en resolver problemas estructurales que tiene la economía colombiana.
Entonces es ambicioso, pero también el problema estructural que trae ya al país en materia de un recaudo tributario que sigue siendo insuficiente para la provisión de bienes públicos esenciales como la seguridad, la infraestructura, para fortalecer todas las redes de protección social, pues naturalmente implica la necesidad de una reforma ambiciosa. Destacamos, por supuesto, el componente social de esta reforma. Extrañamos, por supuesto, también que no se toque nada en materia laboral, cómo reducir esas altísimas tasas de informalidad laboral, y tampoco que no se aborde nada de un tema fundamental que es la protección a la vejez y la corrección de esos enormes subsidios pensionales que les llegan especialmente a las personas de más altos ingresos. Doctor Gijano, ¿no sería mejor intentar cambiar el tema de las exenciones que actualmente representa el 6,5% del PIB? Digamos, ahora en la introducción que ustedes hacían en estudio, no es que cada 23, 24 meses se haga una reforma tributaria. Este gobierno ha hecho una reforma tributaria casi cada año, y eso ha contribuido que nuestra reforma, que nuestro sistema, nuestro estatuto tributario sea lo que siempre decimos los periodistas, una colcha de retazos. Nuestro estatuto tributario debe tener cerca de 960 artículos, incluso hay artículos de viejas reformas tributarias que aún no han sido reglamentados. El tema no es si nos pasamos de exentos a excluidos y darle, digamos, ese juego de ajedrez, entregárselo al Congreso para que ellos hagan, digamos, las triquiñuelas con los gremios y el lobby y todo eso, que es lo que siempre pasa en la discusión de las reformas tributarias. Lo grave de este proyecto es que no hay nada contra la evasión. No se toca la evasión. Entonces, la evasión de que hay montones de personas que no pagan impuestos, que ni siquiera se castiga con cárcel a quien evade impuestos, como sucede en otros países. ¿Por qué no se toca eso? Lo que hay que preguntarle al Ministerio de Hacienda es ¿por qué dejó que el tema de la evasión no se tocara, o por qué no tocó el tema de la evasión? Yo creo que hay muchos puntos sueltos, y en este periodo de socialización que lo está haciendo muy bien el gobierno con los gremios, con los partidos, pues ojalá se reordenen esos 100 artículos que van a presentar, y que esos 40 de tributación tengan algunos contra la evasión, que esos que tienen que ver con la regla fiscal que también se va a modificar, pues obviamente sean un poco más laxos, y esas novedades, esos impuestos verdes que han prometido, pues que ojalá que no sean tan impositivos, que no sean tan regresivos, y que verdaderamente ayuden a construir un sistema tributario mucho más moderno. Quiero preguntar sobre la polémica que hay por el tema de los combustibles, porque pasaría del 5% al 19% el impuesto, y se ha dicho desde el gobierno nacional que no se va a tocar la canasta familiar, pero esto pues en últimas termina afectando toda la productividad de alimentos en nuestro país. Por su parte, el senador Jorge Enrique Robledo expresó su inconformismo con el proyecto, que aún no se ha presentado al Congreso, y aseguró que para él es inconstitucional. Lo que propone el gobierno como reforma tributaria es profundamente regresivo, inconstitucional, diría además yo, porque de los 25 billones de pesos que van a recoger, una suma enorme se las van a sacar a los más pobres mediante los aumentos en el IVA. Eso no es cierto, que les vayan a devolver todos esos recursos. Y a la clase media la van a coger subiéndole el IVA también a sus productos. Doctor Mejía, ¿cuál es su opinión respecto a lo que acaba de decir el senador Robledo? Venga, primero, Daniela, déjame comentar lo que dijo Fernando, que estoy completamente de acuerdo. Esta reforma tributaria requiere también un componente importante de medidas anti-evasión y anti-elusión. No solamente aumentar las cargas de tributación para los que ya pagan, sino también buscar de manera muy efectiva que las personas que están evadiendo o eludiendo impuestos realmente paguen los impuestos que les corresponden. Yo también extraño eso, y ojalá que haga parte de la discusión en el Congreso de la República. Nosotros desde FEDesarrollo estamos trabajando unas propuestas muy concretas de medidas anti-evasión y anti-elusión. Frente al comentario que hace el senador Robledo en materia de la inconstitucionalidad de la reforma, pues realmente el tema del IVA está diseñado de tal manera que acoja los comentarios u observaciones que había tenido justamente la Corte Constitucional hace algunos años, en términos de que el impuesto del IVA, que es un impuesto indirecto que se cobra de manera generalizada
pues no afecte especialmente a los hogares más pobres. Una cosa que acogió el gobierno, que había sido una propuesta que habíamos hecho nosotros desde FEDesarrollo, es que se ampliara la compensación, la devolución del IVA para no solamente el 20% de ingresos más pobres, sino para el 40% más pobre de la población, que realmente corresponde a esa tasa de incidencia de la pobreza en la población colombiana. Eso es muy importante. Ojalá se pueda migrar para construir confianza en este sentido, no hacia un mecanismo de devolución, sino hacia un mecanismo de no pago. Cuando una persona vaya a una tienda a comprar sus productos, que pueda estar registrado en unas bases de datos del Estado a través, por ejemplo, del SISBEN 4.0 y pueda decir, bueno, yo soy una persona pobre, tengo derecho a un cupo de no pago del IVA y que no tenga que pagar el IVA asociado a esa compra en vez de pensar en una compensación. Eso sería muy útil para incentivar además las compras formales y también para construir la confianza de ese mecanismo de compensación. Hablan de la necesidad del tema de los evasores de impuestos y cómo controlar y hacer que esos evasores pues finalmente se presenten y paguen los impuestos. Doctor Fernando Quijano, usted habla sobre la cárcel. ¿Usted cree que podría proponerse esto en el Congreso, cárcel para evasores de impuestos? Claro, por supuesto. Ese siempre ha sido, en muchos países existe la cárcel para las personas que no pagan impuestos. Es tan grave no pagar impuestos como los funcionarios, valga la redundancia, públicos, que se roban el dinero público. Es tan grave que una persona, que un gran empresario, que una persona natural, que la informalidad no pague impuestos como que unos funcionarios se la roben. Yo quisiera hablar un poco lo que dijo el senador Robledo, porque es que ahora sí se vienen muchos discursos en términos de teoría del discurso populista. Yo sí creo, y esto parece ser un poco, digamos, no popular o poco diplomático decirlo, pero es que todo debe estar grabado con el IVA, todo. El IVA tiene que tener una tasa estándar, porque hoy hay como 3 o 4 tasas. Está el 0%, el 5%, el 19%. Si nosotros llevamos la canasta familiar, hoy el 53% de la canasta familiar está grabada con IVA. Seguramente con la reforma tributaria se va a pasar a un 60%, pero yo lo llamo la paradoja del huevo. Una persona estrato 4, 5 y 6 perfectamente puede pagar un huevo, hoy vale 300 pesos, lo puede pagar en 320 pesos, pero si se le pone IVA a todos, incluyendo los productos de la canasta familiar, y que a los estratos 1, 2 y 3 se le devuelvan esos 20 pesos que ellos pagan por ese huevo a 320, pero no hay razón para que discursos populistas que critiquen el IVA a la canasta familiar simplemente se amparen y que los pobres sean los que subsidian el huevo de los ricos. ¿A qué me refiero? Una persona, insisto en eso, una persona estrato 5 y 6 puede perfectamente pagar un huevo a 320. El pobre, la persona estrato 1, 2 y 3 seguramente va a hacer un esfuerzo, pero se le va a devolver ese IVA de esos 20 pesos por cada huevo que compre. El manejar estos discursos de que cero IVA a la canasta familiar y mantenerlos como están es un falso discurso que hace que los pobres subsidien a los ricos. Cuando lo que dice el doctor Quijano, doctor Mejía, pues digamos que dicen que no van a gravar la canasta familiar, pero sí se aumenta el IVA en algunos productos de insumo. Entonces esto al final termina repercutiendo en el bolsillo del colombiano. Y también porque el tema de la gasolina. De la gasolina que José Fernando mencionaba anteriormente, de 5% a 19%. Entonces, si uno lo ve en términos generales, al final volvemos a lo mismo. Se afecta el bolsillo de los colombianos, por donde lo veamos, por la arista que lo veamos. Daniela, naturalmente, pues una reforma tributaria, por supuesto, por naturaleza tiene que aumentar esa carga. La pregunta es si queremos continuar con el sistema actual. Ya lo mencionaba Fernando Quijano, en donde hay unas exenciones amplias del IVA para todos los estratos, para las personas más pobres y para las personas más ricas, que generan entonces unas exenciones tributarias que especialmente le llegan a las personas de más altos ingresos, que son las que mayor gasto mensualmente hacen en alimentos, porque tienen mayor capacidad adquisitiva. ¿Tiene sentido continuar con esas exenciones a los hogares más ricos? Yo diría que no. Yo estoy de acuerdo con la propuesta de Fernando, y esa fue la propuesta también desde FEDesarrollo, y es, vamos migrando hacia un esquema en donde todos los productos sean gravados, pero que se haga un mecanismo de compensación para los hogares pobres y vulnerables, de tal forma que no se afecte su ingreso. Pero acá tenemos que entender que Colombia es atípico en ese sentido. La gran mayoría de países del mundo graban todos los productos y en la forma en la que se hace el gasto público.
Ahí, a través de las transferencias, de los subsidios y demás, es donde se permite corregir esas desigualdades del ingreso. Ustedes tal vez saben, Valentina, José Fernando, que Colombia tiene un sistema tributario que realmente no hace mucho para reducir la desigualdad de los ingresos, y buena parte de esto tiene que ver precisamente con esos tratamientos preferenciales que existen actualmente en nuestro estatuto tributario. Mire, esto realmente hay mucha tela de dónde cortar, muchas cifras, muchos datos, muchas minucias que realmente no nos alcanzaría el tiempo ni siquiera de todo un día para poder profundizar y explicarle, sobre todo, y hacer pedagogía alrededor de este tema a todos los colombianos. Muchas gracias, doctor Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, y Fernando Quijano, director de la revista del diario La República. Es muy importante que en todo caso, en últimas, pues esto le pueda servir a los colombianos, es para mejorar su calidad de vida. Si esta reforma tributaria sirve para mejorar la calidad de vida, pues bienvenidos, y si además se puede costear, pues es fabuloso. Muchísimas gracias a los dos. Entre la ciudadanía, la posibilidad de una nueva reforma tributaria, por supuesto, ha generado polémica. Preguntamos a los ciudadanos si consideran que es necesaria una nueva reforma tributaria en el país, y esto fue lo que nos contestaron. Ve si los gobiernos viven de los impuestos. El gobierno sin impuestos no puede vivir. Con la crisis sí hay que reorganizar las finanzas y todo ese asunto. Lo que no me parece es la forma como la están planteando, lo que se conoce por lo menos, de gravar más cosas de la canasta familiar, de aumentar la base gravable para que más gente tenga que declarar renta. Eso sí no me parece, porque no le cobran más a la gente que más tiene. Sería lo más lógico. Bueno, yo no lo tomaría como la reforma tributaria que sea como un aumento de impuestos, sino una necesidad que tiene el país precisamente para cubrir los gastos. Lo importante es de que esos recursos se utilicen debidamente, ¿sí? Y que en lugar de gravar a la mediana empresa o personas naturales con ingresos medios, sea mejor una base gravable sobre personas que realmente tengan ingresos altos. Como dice el señor, después de que estos recursos realmente vayan a donde deben de ir, pues bienvenida sea la reforma tributaria, sin corrupción y por supuesto sin ningún tipo de contratiempos que a veces se presentan por algunos articulitos. Volvemos a la sala de redacción, allí se encuentra Stephanie Valencia. ¿Qué noticia será destacada esta noche en la emisión central? Buenas noches, Stephanie. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues mire, sin duda la noticia sigue siendo la situación, la crisis humanitaria que se está viviendo en este momento en Arauquita por cuenta de los hechos violentos que se han presentado en el estado de Apure, en Venezuela, en los últimos días. Ya son mucho más de 4.000 los desplazados que se encuentran refugiados en más de 15 albergues que se habilitaron. El 50% de ellos son niños, pero mire, también hay mujeres embarazadas, hay adultos mayores y hay personas en condición de discapacidad. El defensor del pueblo ya estuvo en la zona, hizo un recorrido y ratificó que efectivamente se requiere la ayuda de todas las entidades del Estado y además apoyo internacional para poder atender todas las necesidades que presenta esta población. Nosotros hemos seguido muy de cerca la crisis que se vive allí en Arauquita y por supuesto seguiremos muy pendientes para poder entregarles a todos ustedes esta información. Sigan ustedes en estudio. José Fernando, hacemos una pausa y al volver hablamos del Día Mundial del Clima, otro tema que es tendencia también entre los colombianos. Y de lo que estamos hablando, ya volvemos.
Regresamos a De qué se habla a las 7. Hoy se conmemora el Día Mundial del Clima, una iniciativa que tuvo origen en 1992 en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Su propósito es concientizar a la humanidad sobre la irresponsabilidad que tienen los seres humanos con sus acciones y actividades que impactan al planeta. Desde la revolución industrial, el efecto invernadero, que es cada día más intenso, haciendo que la temperatura de la Tierra aumente constantemente. Esto ocurre porque hay más cantidad de gases como el metano, el vapor del agua o el dióxido de carbono flotando en la atmósfera. Según Naciones Unidas, actualmente se necesita reducir en un 45% las emisiones de gases de efecto invernadero a 2030, con el fin de evitar un calentamiento catastrófico en los próximos años. Las condiciones meteorológicas muestran cada año más estas consecuencias en forma de fuertes vientos, precipitaciones desmedidas que las estamos viviendo y padeciendo aquí en nuestro país, o temperaturas anómalas. Deforestación en Colombia, por ejemplo, miren esta cifra. Colombia perdió 158.894 hectáreas de bosque solo en el año 2019. El gobierno sembrará 180 millones de árboles en todo el país, en todo nuestro territorio nacional, y se propone reducir la deforestación en un 30%. Pues José Fernando y televidentes, para hablar de este tema que es muy importante, nos acompaña hoy María Laura Rojas, directora ejecutiva de Transforma. María Laura Rojas, directora, buenas noches, bienvenida a De qué se habla a las 7. Buenas noches, Daniela, gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos cuál es el panorama mundial en cuanto al cambio climático actualmente. ¿Cómo estamos? Daniela, este es un año muy importante porque hacia finales del año, en noviembre, tiene lugar la cumbre climática, que vamos a ver si es virtual o si va a tener lugar realmente en Glasgow, pero el anfitrión es el Reino Unido. Y es un año muy importante porque hemos estado viendo presentaciones de contribuciones nacionales en este proceso internacional, y esas contribuciones básicamente son lo que los países proponen y ponen sobre la mesa que van a hacer para atender el cambio climático. En algunos de los casos hemos visto unos anuncios bastante ambiciosos, como es el caso de Colombia, que presentó una contribución de una reducción del 51% de las emisiones, y en otros casos hemos visto unas contribuciones que realmente se quedan cortas en la ambición que se necesita para atender este problema global del cambio climático. Esto, doctora, es realmente un trabajo colectivo, pero también individual. Cada uno lo puede ir haciendo desde las mismas acciones diarias en sus hogares. El año pasado, por ejemplo, dimos casi que un respiro al planeta, veíamos esas imágenes maravillosas desde diferentes ecosistemas, como la vida como volvía a abrirse campo en medio del encierro que vivíamos los seres humanos. Por el contrario, los animales estaban contentos y la biodiversidad, digamos que se veía de esa manera. ¿Con qué hábitos que nos tocó, digamos, adecuarnos durante esta cuarentena deberíamos continuar? ¿Cuáles serían esos hábitos que deberíamos continuar haciendo, que ya aprendimos muchos en esta cuarentena? José Fernando, gracias por la pregunta, que aprovecho para hablar de ese tema de qué le pasó a la naturaleza en la pandemia. Y es cierto que hubo un respiro breve, pero necesitamos que sea un respiro sostenible y largo, digamos, en el tiempo. Y la única manera de alcanzar eso es logrando que los estados se comprometan a implementar acciones a nivel nacional, sectorial y de gobiernos locales para lograr esa implementación. Tú me preguntas qué se puede hacer a nivel individual, y hay muchas cosas que se pueden hacer, desde cómo usamos la luz, el manejo del agua, cómo usamos el transporte público, si compartimos el carro, etcétera, pero realmente donde se necesita la acción principalmente es a esos niveles que menciono, en compromisos de Estado, en compromisos de los gobiernos locales y en compromisos sectoriales y del sector financiero, que nos ayuden a que los cambios ocurran a la escala que necesitamos y tan rápido como los necesitamos. Mencionaban ustedes al principio correctamente que necesitamos reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero y restaurar la naturaleza, y todo esto en esta década, de aquí al 2030, para que así podamos lograr objetivos de cambio climático a más largo plazo. Y es ahí donde está el corazón
de la acción climática y donde es muy importante que este año veamos los compromisos de los países. Directora, ¿qué está haciendo Colombia o qué ha hecho Colombia con respecto al cambio climático para ayudar a mitigarlo? Como les contaba inicialmente, Colombia tiene una contribución nacional con una ambición muy interesante que es del 51%. Les decía que la meta es reducir las emisiones a la mitad y Colombia propuso una meta que está alineada con eso. El gran reto para Colombia realmente a partir de esa meta que celebramos es la implementación. Es muy importante adoptar medidas y tomar decisiones que nos encaminen hacia poder implementar esa meta. De lo contrario se nos queda en el anuncio y eso tiene unas consecuencias muy graves para el país. Algunas de las cosas que es necesario de las decisiones que es necesario que adoptemos incluyen cambios en la forma en la que hacemos las inversiones en el país. Colombia invierte 10 veces más en la industria de combustibles fósiles que en el sector ambiental. Por ejemplo, es muy importante que planeemos una transición justa, es muy importante que el sector financiero se comprometa, y esto no es solamente porque sea de interés ambiental, sino porque está en el corazón de nuestro desarrollo económico y eso tiene un impacto directo en la posibilidad que tenemos de alcanzar objetivos de desarrollo como la reducción de la pobreza, la creación de empleo, la reducción de la desigualdad y una cosa que es muy importante para Colombia, que es lograr mantener un crecimiento económico y una economía competitiva. Si no atendemos el cambio climático, más allá del anuncio, sino también en la implementación, no podemos tampoco alcanzar estos objetivos de desarrollo. Bueno, pues hoy en el Día Mundial del Clima hablamos con los ciudadanos para saber cómo creen que se puede aportar para evitar el cambio climático en el país y el mundo. Y esto fue lo que nos respondieron. Lo que pasa es que nosotros nos obligan a nosotros a cuidar y a hacer reciclaje en las casas. Y por otro lado, tumban los bosques, aprueban el fracking, aprueban todo un montón de medidas que son contraproducentes y que son lesivas al medio ambiente. Entonces, si es un problema, nos lo dejan a nosotros como individuos. De pronto seleccionando las basuras, reciclando más y de pronto pues evitando las bolsas plásticas en los supermercados y cosas así, creería yo, ¿no? Nos enseñen más a todos esos temas y que se convierta en algo cultural. Si eso pasa, el cambio puede suceder, pero no es igual, no basta con que solo unos lo hagan, sino que se necesita de que sea en masa. Mira, a mí me encanta escuchar estos voz pop de la calle, la gente sabe realmente qué hacer, sabe cómo reciclar, etcétera, pero pasar del dicho al hecho, como dicen popularmente, hay mucho trecho y no se ve realmente estos cambios, esta transformación de hábitos en los hogares de nuestro país. Doctora Rojas, ¿cómo está afectando el cambio climático a nuestro país específicamente? ¿Cuál es el análisis que ustedes han hecho desde su corporación? Ustedes lo mencionaban al principio, somos un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático por varias razones. Una es que nuestra economía es supremamente dependiente de los recursos naturales y cuando el cambio climático impacta eso, tiene un impacto directo en nuestras economías. También somos muy dependientes de la exportación de combustibles fósiles, por ejemplo, para ingresos fiscales y eso hace que los cambios en los sistemas globales y de la biosfera nos afecten a un nivel económico muy concreto que, como decía antes, nos impide lograr alcanzar unas metas de desarrollo como las que decía tan importantes desde la pobreza hasta la desigualdad. Y es por eso que Colombia y el mundo estamos en un momento crítico de toma de decisiones, que es alinear los esfuerzos de recuperación económica con la acción climática. No hay que escoger, no es uno o el otro, es urgente que los esfuerzos de recuperación que se están adelantando y se seguirán adelantando estén muy alineados con eso, para que así podamos tener unas soluciones que sean integrales y que nos permitan alcanzar diferentes metas que no son solamente ambientales, haciéndolas y acercándonos a ellas de manera conjunta. Directora, es cierto que durante la pandemia pues el ecosistema tuvo un breve respiro, pero también es cierto que aumentaron otro tipo de desechos, otro tipo de contaminación. ¿Qué hacer con esto? Sí, gracias Daniela por esa pregunta. Por eso insisto en que la respuesta tiene que ser realmente integral. No puede ser que por un lado estemos haciendo unas acciones que son acordes con una ambición climática y por otro lado estemos también generando otras que tienen unos impactos de degradación ambiental. El problema de la basura con los
tapabocas, por ejemplo, es un problema de contaminación muy serio que tenemos en este momento, pero que no es nuevo en términos de contaminación y que es importante que entendamos la agenda ambiental más allá del cambio climático y también integrada con las agendas económicas y sociales para un desarrollo sostenible como el que queremos ver en Colombia y como el que necesitamos para poder garantizarle a las personas y a los colombianos que tengan una calidad de vida como la que merecemos. Como la que merecemos, y es que es muy importante entender que esto es colectivo e individual y debemos actuar todos por el bien de nuestro planeta. María Laura Rojas, directora ejecutiva de Transforma, gracias por acompañarnos. Bueno, vamos nuevamente a la sala de redacción de RTVC Noticias para saber qué temas preparan para la emisión central. Allí está nuestro periodista Carlos Muñoz. Carlos, buenas noches, adelante. Compañeros, buenas noches. En nuestra emisión central llevaremos un avance en la investigación en el caso de la niña Sara Sofía, desaparecida en la ciudad de Bogotá. También haremos análisis de la reforma tributaria y, por supuesto, una ronda por las regiones para saber cuáles son las medidas que se han tomado en las diferentes ciudades del país para evitar un nuevo pico epidemiológico por el COVID-19. Pues estaremos atentos al desarrollo de estas y más noticias ya en minutos, apenas terminemos aquí en De Qué Se Habla a las 7 y nosotros nos encontramos en 24 horas. En 24 horas, quédense conectados con nosotros, seguimos con la emisión central. Nos vemos mañana. Feliz noche.